Incomparable es su santidad. Amén, amén. Y bendito el Eterno que puso su mirada en nosotros. Aún siendo pecadores, nos dio a su Hijo y nos ha dado su Ruach. Amén. Así que le damos muchas gracias al Eterno, a Yahweh, nuestro Elohim, por habernos rescatado, por habernos salvado, por tenernos con vida y con una gran esperanza. Porque aunque este cuerpo perezca y sea sepultado en una tumba, un día se levantará para estar con el Eterno. Amén. Y justamente de eso quiero hablar hoy, porque en este tiempo se está distorsionando mucho la verdad. Se han levantado doctrinas de hombres, aún para que muy subliminal y muy sutilmente arranquen de nuestro corazón esa fe y esa esperanza. Algunos hablan de que no hay resurrección, que hay reencarnación. La palabra no dice eso. La palabra todo el tiempo nos está hablando de una esperanza. Todo el tiempo con ejemplos, aún estando nuestro Mashiach en la tierra, hizo milagros de resurrección. Amén. Y miren, aún Él no había resucitado, aún Él no había muerto, y resucitó a muertos. Amén, amén. Y nos lo mostró para que nuestra esperanza no muriera, para que creyéramos. Pero hoy en día hay doctrinas que están sacando esta verdad y hablando, ¿verdad?, falsedades. Aún el arrebatamiento, lo está negando el arrebatamiento. Va a haber arrebatamiento porque lo dice la Torá. Amén. Y estamos confiando en ello. Amén. Algunos dicen que estarán ya muertos y serán los primeros en ser levantados, y después los que vivimos. Y es bonito escucharlo porque tenemos una esperanza, pero qué difícil es que esto se pueda cumplir en nuestra vida, porque hay leyes y hay mandamientos. Amén. No es solamente por obras que vamos al cielo, sino es nuestra fe viva, practicarla todos los días. Quisiera que me acompañara, por favor, a Génesis capítulo 50. Hoy les he pedido a la hermana Karen, a la hermana Karina, que nos lean algunas versiones, algunas traducciones, porque el Señor ha estado hablando todo el tiempo en su palabra, y hay traducciones que cambian algunas palabras, pero al final, ¿verdad?, la enseñanza o el mensaje tiene que ser verdadero y tiene que ser claro. Dice en Génesis capítulo 50, versículo 24 al 26, dice la escritura así: al fin, José o José les dijo a sus hermanos: estoy a punto de morir. Elohim ciertamente tomará nota de ustedes y los llevará de esta tierra a la tierra que le prometió bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así Joseph hizo que los hijos de Israel juraran diciendo: cuando Elohim tome nota de ustedes, ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Joseph murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un féretro en Israel. Vamos a hacer una oración. Bendito Abba Kadosh, nuestro Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob.
y ahora nuestro Elohim. Te damos gracias por este día y te suplicamos, Abba, que en esta mañana venga sobre nuestra vida, sobre mi vida, sabiduría y revelación para hablar y escudriñar tu Torah, lo que tú quieras hablar, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, a los que te aman, a los que anhelan estar en tu casa. Amén. Por favor, que no sea nuestro conocimiento, sino tu revelación, tu espíritu de santidad. Que en esta tarde, al salir de este lugar, salgamos con esa gran esperanza. Que salgamos, Señor, por favor, fortalecidos en ella. Y todos los días confiemos en que tú cumplirás tu palabra. Amén. Vivos o muertos, nos llamarás a tu presencia y estaremos contigo por la eternidad. Así es. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos, Por favor. tus estatutos y tus decretos, que son perpetuos. Bendito seas por siempre, en el nombre de nuestro Yahoshua, el Mashiach. Amén. Amén y amén. Es un tema muy profundo, con una verdad desde el principio, ¿verdad?, palpable. No solamente en Tesalonicenses, no solamente lo predicaron los profetas, sino desde el principio. El Eterno nos está dando una palabra. ¿A través de quién? De José, que es figura del Mashiach. El mismo Mashiach hablándonos a través de José, diciéndonos que vamos a ser sacados, ¿verdad? Que vamos a ser resucitados y rescatados. Amén. Traspuestos. Vamos a estar con Él. Y nos dice esto para que nos guardemos en santidad, porque no todos van a ir. Es sorprendente saber que hay personas que predican la palabra, personas que tienen dones, que tienen sueños proféticos, pero no alcanzan esa misericordia, mueren en pecado. Mueren en pecado. Y es grave. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Aquí vemos, el tema es los huesos de José. Hay comentarios muy importantes con respecto a la petición que José hace a sus hermanos. Hay dos comentarios que quisiera mencionar solo como ejemplo, porque si no está en la Torah, ¿verdad?, no lo apoyamos. Creemos lo que está escrito en la Escritura. Perdón por la redundancia. Pero voy a mencionar dos escrituras. Una está en el Talmud y otra está en el Midrash. Y me voy a apoyar solo como comentario, citando también una porción respaldando esta enseñanza. Porque, ya lo he dicho en otras ocasiones, el Talmud y el Midrash, como el Zohar, son libros, son fábulas. Y no está en la Torah tal como está escrito ahí. Pero hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Ok? Entonces, existe una pregunta interesante. ¿Por qué José pide a sus hermanos que cuando salgan, cuando el Eterno saque al pueblo, recién con ellos lleven sus huesos? ¿Por qué no hizo la petición a sus hermanos como lo que ocurrió con su padre? ¿Recuerdan lo que ocurrió con su padre al momento de morir? Está justamente en Génesis capítulo 50, desde el versículo 1. Él pide que el cuerpo de su padre lo embalsamaran
y después lo llevaran a Canaán y que fuera sepultado en la tierra prometida. Pero ¿por qué él no pide que inmediatamente después de que muere haga lo mismo? Hay una razón muy importante. Hay una razón muy importante. Podemos leer la versión que está en la Biblia de Jerusalén. Ahí en la versión, en el capítulo 50, versículo 24 al 26, Karen. Ahí está la Torah, ¿verdad? A ti te di la Torah. Ok, gracias. ¿La Torah o la Jerusalén? La Torah primero. La Torah dice así. Y un día les dijo José a sus hermanos: voy a morirme, y el Señor os visitará y os sacará de esta tierra para llevaros a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José juramentó a los hijos de Israel diciendo: en verdad os visitará Elohim y os sacaréis mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Israel, Egipto. Gracias. ¿Y la otra versión, por favor? Ponga atención en lo que dice, visitar. Sobre esto quiero enfocarme. Vamos a escudriñar todos los 3 versículos, pero la palabra visitar tiene un significado muy importante para nosotros. Por favor, Karen. Dice: por último, José dijo a sus hermanos: yo muero, pero Elohim se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años, le embalsamaron y se le puso en una caja en Israel. Gracias. Os visitará sin falta. Sin falta. Ahí hay una promesa. Lo que José está haciendo aquí es hablando una profecía mesiánica. Para nosotros es muy importante entender esta profecía mesiánica, porque está hablando, ¿verdad?, de los huesos. Hay huesos, dices tú, pues los huesos, ¿qué tienen que ver? Están secos. Vamos a ver más adelante la importancia y el significado, ¿ok? En el capítulo 50, versículo 1 al 9, nos menciona acerca de la muerte de su padre. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Egipto? Y después de que se terminó el cumplimiento, ¿verdad?, de que lo embalsamaron, fue varios procesos, inmediatamente después, él pide, ¿verdad?, que le permitan ir a sepultar a su padre junto con sus hermanos, y dice que fue una gran multitud a Canaán, a sepultar a su padre. ¿Por qué él no pide esto? Porque él dice, después de que los visite Elohim, ustedes, después de que salgan de este lugar, prométanme que van a sacar, no me van a dejar aquí y van a llevarme, me van a sacar de la tierra de Egipto. Aquí hay un misterio. ¿Por qué fue sepultado en Egipto? Hay dos cosas. Voy a tratar de irme, de verdad tengo mucho y quisiera que fuera paciente conmigo y poderle explicar paso por paso esto que es tan importante. Hay dos cosas importantes. Miren, ¿por qué pidió que después lo llevaran y no inmediatamente? Faraón, acuérdese que José fue vendido por sus hermanos y llegó por muchos procesos muy dolorosos al lugar en donde se encontraba, y la jerarquía que tenía fue procesado. Es que si no hay problemas, no hay angustias, no hay persecución, no hay ataques en tu vida, ¿cómo puedes llegar al final y tener una victoria tan grande? Si conocemos y leemos, ¿verdad?, conocemos la historia de Yeshua, a él no le fue fácil también. Lo vendieron, fue blasfemado, fue burlado, fue tan difícil, pero al final resucitó. Amén.
porque cumplió como José toda la Torá al pie de la letra. Toda. Así es, Padre. Toda. Si tú y yo queremos tener esa gran victoria, pues tenemos que conservar, ¿verdad?, los mandamientos. Amén. Y guardarnos para Él, para tener esa gran victoria. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Así es, Padre. Entonces, vemos dos cosas. José dice que él va a morir. José anuncia que va a morir y que el Eterno los va a visitar. Acuérdense cuando Yeshua le dice a los discípulos: miren, ya no voy a estar con ustedes. Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Amén. Vendrá el Consolador. Amén, amén. Vendrá el Ruach de mi Padre. Así es. No nos dejaré huérfanos. Amén. Amén. ¿Por qué era importante que tuviéramos el espíritu de santidad? Porque sin santidad nadie verá al Eterno. Amén. Nadie. Por eso es importante que lo pidamos y que more en nosotros y que caminemos en santidad. Está profetizando la salida de los hijos de Israel hacia Israel. Van a salir. Y cuando esto suceda, Él les hace jurar, ¿verdad?, que no van a dejar ahí sus huesos, sino que los van a sacar y los van a llevar, los van a sacar de la tierra. En la tierra, que lo iban a sacar en la tierra y lo iban a colocar en esa tierra que el Santo Bendito les había jurado a sus padres. Se tenía que cumplir. Nosotros aquí estamos de paso. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén, amén. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? Los cielos. Y entonces, ¿por qué nos aferramos a la tierra? ¿Por qué nos aferramos a la tierra? Si nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pablo dice: para mí el morir es ganancia. Anhelo, no quiero morirme ahora, pero anhelo, ¿verdad?, el morir, porque sé el paso que voy a dar. Sin embargo, mientras el Eterno nos tenga con vida, tenemos que caminar conforme a sus mandamientos, Amén. si queremos llegar a ese punto tan importante. Entonces, miren, yo estuve escudriñando y vi que el Midrash comenta algo, me parece importante. En el Midrash dice que los huesos de José fueron sepultados, que Faraón se los apropió, y que fueron sepultados bajo el Nilo y en un féretro de metal, porque ellos pensaban, miren, la idolatría. Ellos pensaban que si los huesos de José permanecían en el Nilo, las aguas serían bendición y el Señor estaría con ellos. ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo José? José interpretó los sueños de Faraón y lo tenían como un ídolo. Cuidado cuando tú tienes al Señor solo como un ídolo y no lo adoras. Ellos tenían al hombre como un ídolo y pensaban que si los hermanos sacaban el cuerpo, se lo llevaban, ya no estaría la bendición ahí. Sin embargo, había una razón. Dice que lo sepultan. Yo aquí tengo unas anotaciones que después vamos a ver, saqué unas copias. Dice que lo sepultan y lo meten, ¿verdad?, el féretro o el ataúd, ¿ok? Arosot se llama. El ataúd se sume. Pero más adelante, en Éxodo, cuando Moisés va a liberar al pueblo, dice en Éxodo 13, ¿verdad?, que libera al pueblo en el versículo 19, si me ayudan a leerlo, por favor. En el versículo 19 dice que salen, ya estaban listos, ¿verdad?, para salir de Egipto. Pero Moisés toma los huesos de José
y se los lleva, ¿verdad? Así dice. ¿Lo tiene listo, por favor? ¿Me pueden dar lectura? Éxodo capítulo 13, versículo 19. 13, versículo 19. A ver. Primero la Torá. La Torá. Dice así la palabra del Eterno. Amén. Y llevó Moshe consigo los huesos de Yosef, cumpliendo lo que éste le había hecho jurar ante los hijos de Israel, para cuando los redimiera el Eterno. Y viajaron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. Y el Eterno iba delante de ellos de día guiándolos con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para alumbrarles el camino. Gracias. Miren, qué maravilloso. ¿Quién le dijo a Moisés en dónde estaban los huesos de José? Y que tenían que ser sacados. Aquí hay un misterio. ¿Y cómo supo en dónde estaban? Porque se suponía que esto que había hablado José con sus hermanos lo había hecho en secreto. No lo hizo público, lo hizo en secreto. ¿Acaso el Mashiach hizo público que iba a irse con el Padre, que iba a morir? ¿Lo hizo público? ¿A quién se lo dijo? A sus hermanos. Porque a los hijos del Eterno les es dado a conocer los misterios del reino. Amén, amén. Interpretan las parábolas. Al pueblo con parábolas. Pero a los hijos, con los hijos hay intimidad. Así que no podemos ser solamente creación o pueblo, sino hijos de el Eterno. Y como hijos hay una relación. El Padre con los hijos y los hijos con el Padre. Amén. Comunión. Comunión. Y después de hijos, amigos. Como Abraham. Como Abraham. Pero esto es en nuestro caminar, según nuestro caminar, nuestra santidad y nuestro interés, ¿verdad? De servir, de honrar y de levantar su nombre en alto. No es fácil. No nada más, es que ya soy su hija, ya le amo y me va a dar todo lo que necesito. Me voy con él porque ya lo recibí. Sí, ese es el primer paso. Recibir, creer en el Mashiach para no morir eternamente. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, dijo el Mashiach, vivirá. O sea, está diciendo, va a vivir, vas a vivir. No tengas miedo a la muerte. Mejor es la muerte que la vida. Amén. Entonces, ¿quién le dijo? Justamente en estas dos fábulas, en estas dos historias, una dice que cuando muere José, lo sepultan entre los faraones, entre la realeza. Y que cuando Moisés ya está a punto de salir, no podía salir del pueblo porque los huesos de Moisés, de José, no habían sido sacados. La visitación no es solamente a través del profeta Moisés. Está hablando del Mashiach. ¿Cómo nos va a visitar? ¿Cómo nos ha visitado? Vamos a ver más adelante. Al final usted va a entender todo esto. No se me distraiga. Tome nota. Es muy importante. Entonces, dice que estaba entre la realeza. Y que cuando Moisés se para entre los féretros, porque no sabía cuál de ellos tenía los huesos de José, él llamó, hizo esta expresión, exclamó de esta manera: José, José, ha llegado el tiempo de la redención, de la visitación del Eterno a tus hermanos. Y dice que cuando esto sucedió, el féretro que tenía los huesos de José tembló, empezó a temblar. Y entonces Moisés supo cuál era y lo tomó y se lo llevó. La otra es que, dice el Midrash, que Moisés escribió en una tabla el nombre santo y que lo puso sobre las aguas del Nilo y dijo
dijo esto: Ale Shor Ale, que quiere decir sube, toro, sube. Y luego exclamó: Yosef, Yosef, Ingia Shada Shehashem Go Elet Baná, que quiere decir: José, José, llegó la hora que Adonai va a redimir a sus hijos. Cuando yo leí esto, me impresionó y dije: ¿por qué lo llama toro? ¿Por qué lo llama toro? Ok, quiero que me acompañe. Lea, por favor, ayúdame a leer Deuteronomio capítulo 33, del versículo 13 al 17, por favor. Deuteronomio capítulo 33. Todo tiene una razón. No es una casualidad. Por eso le dije: hay que tomar lo bueno y hay que desechar lo malo. No estoy recomendando que compre Midrash y que lea el Talmud y que lea el Zohar. No, hermanos, porque el Mashiach nos dijo que no creyéramos a fábulas. Y ahí hay cosas que están escritas que son fábulas. Pero hay muchas cosas que son verdad. Y hay que escudriñar con la Torah para poder hacer mención de ellas. ¿Ok? Y justamente aquí, Deuteronomio capítulo 33, hay un canto. Hay una exclamación. ¿Podemos darle lectura, por favor? Hermana Karen. 33, del versículo 13 al 17. Dice así: Es una bendición. Y dijo sobre Yosef: bendiga Hashem su tierra, con sus preciosos dones del cielo y sus bullentes manantiales, que se despeñan hacia las profundidades, y los deliciosos frutos que madura el sol, y los selectos frutos que madura la luna, y lo mejor de los viejos montes y de las antiguas colinas, y lo más escogido de la grosura de la tierra y de sus productos, y el favor de aquel que se apareció en la zarza se pose sobre la testa de Yosef, el que fue sepultado de sus hermanos. Su gloria será como la de un toro primerizo, y sus cuernos serán hermosos como los del búfalo. Gracias. ¿Ve por qué lo menciona? ¿Por qué le dice toro? Impresionante. No es hablar por hablar la palabra. No es pararnos aquí a predicar una historia. Hay que profundizar en ella para poder entender la razón, ¿verdad?, del mensaje, para caminar, porque muchos, por ignorantes, siguen fábulas de hombres, por ignorantes y por flojos. ¿Por qué? Porque no quieren leer, porque se conforman solamente con una historia que les mueve el corazón un poquito, les acaricia la cabeza y les saca la lana. Esa es la verdad. Y se van contentos. Pero si alguien en la calle te dice arriba las manos, esto es un asalto, vas y levantas una demanda, ¿verdad? Te quejas. Pero estos no. Los roban y ni cuenta. Entonces, imagínense, pero la Torah no aplica, no dice que fue de esa manera, no explica esto. Sin embargo, aquí hay una razón, porque habla de las profundidades. Y se acuerdan de Eliseo, cuando los hijos de los profetas, ¿verdad?, uno de ellos pide una hacha prestada y se va al agua. Es algo simbólico, porque ¿qué hace Eliseo? No pone la madera y el hacha de metal surge del agua. Esto tiene que ver con los huesos de José. ¡Tremendo! Amén. ¡Tremendo! ¿Y sabes qué? No importa en dónde seas sepultado cuando mueras. No importa si te arrojan al agua, porque de ahí te va a llamar el santo bendito es, y vas a salir para encontrarte con él. No importa si estás en la realeza, no importa si te sepultan, no tienen dinero para ponerte en un féretro y te
avientan sobre la banqueta. No importa donde tú estés, aún en los confines de la tierra, de ahí serás llamado. Aleluya. Y que nuestra fe no mengue, que no pierdas tu esperanza, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Amén. Pero, aquí hay un pero. Si tú y yo permanecemos y guardamos su palabra. Así es, Padre. No es una condición. El pero tiene que ver con una condición. Porque no nos condiciona. Todo es por voluntad y por amor. Amén, amén. No nos está pidiendo que lo hagamos obligatoriamente. Porque si Él quiere, lo hace. Ahora, justamente, ¿se acuerdan de Lázaro? Quiero hablar de algunos pasajes de la Biblia. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando él muere, la familia estaba triste, porque inclusive le reclamaron, ¿verdad? Al verlo llegar, le dijeron, al que tú amabas ha muerto, y eso que era tu amigo, no te importó. Pero había cosas que tenía que hacer el Mesías. Y es necesario que nuestro Mashiach o Mesías sea aún retenido en el cielo antes de la restauración de todas las cosas, dice Hechos 3. Que sea retenido un poco. Y en este tiempo, la restauración de todas las cosas está siendo real. Se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Mire, la restauración en la palabra, la restauración en tu persona, la restauración de su nombre, la restauración de regresar a las raíces hebreas, preguntar por las sendas antiguas, preguntar. Este es el tiempo. El Señor está restaurando solo como señal, porque falta mucho que cumplirse. Y no digo que falta mucho tiempo y te desanimes. Podría ser mañana, no lo sé. Si viene o morimos. Así que todo tiene forma y figura. Yo quiero que tú hagas algo, no como un ejercicio, como algo de convicción, que tú hables a tu alma, ¿verdad? Si se han muerto tus esperanzas, si sientes que no tienes salida, yo te quiero invitar a que hoy tú, si quieres cerrar tus ojos, si quieres ponerte de pie, pero dilo bien fuerte, di esta palabra: mi esperanza está en el Mesías. Mi esperanza está en el Mesías. Mi esperanza está en el Mesías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Adonai. Entonces no sabemos cuándo, pero sí tenemos que tener esta esperanza bien clara. Amén. Que esté en donde esté, Él me va a llamar. Muchos están ahora en la realeza. Muchos tienen lugares muy importantes dentro de nuestro gobierno. A lo mejor son empresarios muy exitosos, con mucho dinero, y se olvidan de esto. Así es, Padre. Les quiero decir que José, aún estando dentro de la realeza, nunca olvidó quién era, Amén. a qué lo había llamado el Eterno, y no se contaminó con la idolatría de ellos. Así es, Padre. Lo cumplió. Y él dejó un legado a sus hermanos. El Mashiach lo cumplió al pie de la letra y nos ha dejado un legado. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Muchos lo tienen aún todavía en la cruz. Algunos tienen la idea de la cruz. ¿Pero a qué murió? ¿Por qué murió en el madero?
para que tú y yo resucitáramos juntamente con Él. Amén. No se va a olvidar, aún donde estén los huesos, van a cobrar vida. Amén. Amén. E iremos a su presencia. Podrías decir, bueno, son huesos. ¿Cómo unos huesos van a responder? ¿Cómo unos huesos van a cobrar vida? Bueno, yo me metí a estudiar un poquito y mire, encontré algo. En hebreo la palabra etzem, significa hueso. Y también asmut tiene un significado, quiere decir esencia, alma. Entonces, ¿qué había en esos huesos? Había esencia. Había una esencia. Por eso respondió. O sea, nuestros huesos están ahí secos. Pero ¿en dónde está nuestra alma? Esperando, ¿verdad? Esperando el llamado. Porque así como fue llamado, como Moisés llamó a los huesos, así como el Mashiach llamó a Lázaro en la tumba, así seremos despertados. Así seremos llamados. Si nosotros cumplimos de verdad con la Torah. No somos perfectos. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida. No todo lo podemos tener bajo control, porque el único que puede hacer esto es Él. Amén. Pero hay cosas que nos vienen por consecuencia. Y quiero decirles, es difícil y grave. Pero hay una esperanza, no todo está perdido. Así es. Hay una esperanza. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Aleluya. Levántate. Podemos decir que lo que acabamos de explicar es como una fábula, como una película, que solamente son huesos y cómo esos huesos se van a mover. Pero estudiando, pues, consultando el diccionario Strong, Etzem quiere decir hueso, cuerpo, sustancia, uno mismo hasta el mismo vigor. Asmut, esencia, alma de la persona. Entonces no estamos hablando simplemente de huesos secos sin vida. Mira lo que había ahí, huesos. El Mashiach murió, ¿y cuántos días estuvo en la tumba? Y resucitó. Amén. Pero hay algo importante. En Lucas, capítulo 7, encontramos que el Mashiach hace un milagro de resurrección. Él todavía no había ido al Padre. Y miren lo que hace, también con Lázaro, pero hoy quiero mencionar esto, me parece muy importante. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16, alguien, por favor, dele lectura. Ayúdenme, perdónenme que yo no esté leyendo la palabra, pero quiero avanzar y les ruego, por favor, me apoyen. Lucas. Gracias. Capítulo 7, versículo 11 al 16. Al día siguiente, él fue a la ciudad que se llamaba Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, coincidió que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, el cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el rabí la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y a Joshua se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Elohim, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Elohim ha visitado a su pueblo. Amén. Mire, ahí se cumple la profecía. No estaba hablando de la visitación de José o de los profetas, sino del Mashiach. Y el pueblo después
¿verdad? Lo menciona. Ellos mismos dicen, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros. El Eterno nos ha visitado. El Eterno nos ha visitado. Y entonces créeme, si tú tienes fe, porque este es un mensaje de fe y de esperanza. Y la palabra tiene un mensaje de fe y de esperanza. Tú no debes dejar morir tu fe y tu esperanza. ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En qué has puesto los ojos? ¿En lo del que está en este mundo? Eres de este mundo. Pero si tu fe y tu esperanza están puestas en el Eterno, vivirás. Amén. Vivirás. No importa, mira, todo lo que estamos viviendo, el Islam está creciendo. Está creciendo. Hay persecución, están matando cristianos, están matando judíos, los están quemando vivos, porque ellos quieren que la única religión sea el Islam. Y están creciendo. Pero eso sí, perdónenme, las iglesias predicando, lo mejor está por venir. Tu mejor momento está por venir. No, iglesia, tiembla, porque lo peor está por venir. Amén, así es. Espera en Él, porque es la única salida, mi única salida. Es tu única salida. Tu fe y tu esperanza en Él. No importa, miren, en este mundo vas a tener aflicciones. Vas a tener angustias, te van a difamar, se van a burlar de ti. ¿Y qué hace el enemigo? Quiere robar tu fe para que tú te desanimes. Ay, pero es que la Escritura dice que yo no voy a pasar esto. Hay que entender la Escritura, hay que rogarle al Eterno que su Santo Espíritu te guíe y te muestre para que no mueras como un ignorante. Porque, ¿qué nos separa cuando tenemos muerte espiritual? Cuando como del mundo y le doy la espalda al Señor, entonces muero espiritualmente. Así es, Padre. Adán empezó a morir poco a poco desde el momento en que desobedeció la palabra. ¿Cuándo morimos nosotros? Cuando desobedecemos. Y en congregaciones, y perdónenme que lo diga así, hay congregaciones en las que nos están enseñando a desobedecer y no a honrar la palabra del Eterno. Temblemos, guardemos nuestra salvación con ese temor, el temor de pecar. Y si pecas, tienes la oportunidad de arrepentirte ya. Un pecado accidental, porque cuando menos te das cuenta, ya pecaste. No querías hacerlo y lloras. Cuando tú lloras y te arrepientes, te perdona, te limpia de toda tu maldad. El problema es cuando pecamos y lo guardamos y no lo confesamos. Hay un ejemplo en Josué capítulo 7, podemos ver lo que le pasó acá. Un pecado oculto. Guardó un manto babilónico, porque tomó del mundo un manto babilónico y un lingote de oro. Dijo, ya la hizo, ya la hice. Nos vamos a ir pronto de aquí, ya soy rico. No importa que no me paguen, José, no importa. Yo soy rico. Pero no contaba con que el Eterno lo había visto. ¿Y qué pasó con toda esa generación? Murió. No hay uno solo de esa generación. ¡Qué duro! No podemos ocultar nuestros pecados, porque Él lo conoce todo. Todo lo sabe, todo lo escudriña. ¿Amén? Amén. Entonces, no juguemos. Cuando sucede esto, ¿por qué pasean ese féretro en el desierto? Porque van con Él. En el desierto, pasaron el Mar Rojo con Él. ¿Por qué? Porque tenía que haber testimonio. Había testimonio que un justo estaba en ese lugar, que iba con ellos un justo, que había guardado su palabra, que no se contaminó, estando aún gobernando en Egipto. Pero hay muchos que hoy gobiernan y se contaminan, que les ofrecen buenas cosas, empiezan bien con temor del Señor, tienen buenos puestos y de repente se olvidan del Señor y se vuelven a la
la idolatría y participan de la idolatría y se olvidan quién los colocó ahí y para qué los colocó. Muchos también en el Evangelio estamos sentados y el Señor nos llama y nos da un lugar y nos honra, pero dejamos al Señor porque la fama es la fama y hablamos lo que queremos. Ya no hay este tipo de mensajes. Son pocas las iglesias que lo predican. Ahora todo es prosperidad. Ahora todo es pacto. Páctale para que te dejen entrar al cielo. Tal parece que se va a cumplir esa doctrina que teníamos, ¿verdad? Que ¿quién tiene las llaves y quién nos va a recibir en el cielo? San Pedro. ¿Le vas a pactar a San Pedro? No. Yeshua es el camino al Padre. Es la verdad que estuvo aquí en la tierra y es la Torah viviente. Es la verdad. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. O sea que no hay de otra. Aunque pactes y pactes, lo único que están haciendo es robarte, pero no llevarte al Padre. Entonces, esta es la razón. José, yo le dije que es una figura mesiánica. Es figura del Mashiach, sombra del Mashiach. Y por esta razón el Mesías, en su primera venida para nosotros, ¿verdad? Yeshua, bendito sea su nombre, le fue asignado el título de el Mesías sufriente, porque sufrió todo esto. Lea la historia de José y lea los evangelios. Igual lo vendieron, igual lo traicionaron, igual murió y resucitó. Vemos en el versículo 24 de Génesis, quiero regresar ahí, que les menciona que los va a visitar. Ya vimos que los visita a través de ¿quién? Es el Mesías. Es el Mesías. Esta profecía la habló Moisés. Y mira cuánto tiempo después en los evangelios se expresa, se menciona. Entonces, mira, te repito, no importa dónde estés. No importa si estás dentro de la realeza, si te sepultan, porque hay quienes mueren y tienen unas lápidas hermosas, hasta con ángeles de oro. Quizá esa persona nunca tuvo una casa, ¿verdad?, personal, pero ya le hicieron un departamento ahí. Yo he visto así cosas, de verdad, son casas que hasta tienen una reja. Y dices, pues ¿quién vive aquí? Unas cosas lujosísimas. Y por otros, pues hasta caminan encima de ellos, ¿no? Pero este está protegido. No importa. Aún los ricos, sin el Señor, se van al infierno. Amén, así es. Porque resucitan. Miren, la Escritura dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que cuando suene la trompeta, resucitarán. Amén. Y esto va a ser visible. Pero hay muchos que van a resucitar. Mira, hay dos tipos de resurrección. Los que van a resucitar y van a tener cuerpos nuevos, glorificados, y hay quienes van a resucitar y siguen siendo zombies, horribles. ¿Para qué? Para juicio eterno. O sea que aunque tengan riquezas y les hayan puesto lápidas hermosas, de ahí los va a sacar el Señor y van al mismo lugar que los pobres sin el Señor. Esa es la verdad. Sin embargo, a nosotros nos espera una morada celestial. Por eso no nos aferramos a este mundo. Y sabemos que si morimos, morimos para Él. Si nos quitan la vida, es ganancia. Es ganancia. Amén. Yo sé que el enemigo está ahí revolcándose, pero no me importa. No pasa nada de que se revuelca como serpiente y trague polvo. No me importa. Entonces, ¿qué dice Moisés? ¿Qué expresa Moisés en Deuteronomio 18:18? Por favor. Deuteronomio 18:18. Vale la pena creer en nuestro Salvador.
Amén, amén. Vale la pena esperar en Él. Amén. Aleluya. Deuteronomio 18:18 dice: Gracias. Yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo, pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mandé. Fíjate. Todo lo que yo le mandé, perdón. Levantaré profeta. Y no está hablando de Moisés, porque el que está hablando aquí es Moisés. Levantaré profeta. Sí, por favor, hermana Karen. Dice la Torá: haré surgir para ellos un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le ordene. Gracias. Búsqueme, por favor, Hechos capítulo 3. Yo quiero permanecer en Génesis, porque aquí ya como que va tomando forma el mensaje. Génesis capítulo 50 estoy. Y vamos a buscar Hechos capítulo 3, versículo 22 al 23. Cuando dice os visitará, ¿quién juzgará al mundo? ¿El Padre o el Hijo? Hijo. Y aquí va a pedirles cuentas de todo lo que han hecho. Si obedecieron o no obedecieron. No es solamente que se cumpla la profecía como el profeta, como la visitación a través del Mashiach, sino nos va a llamar a cuentas. Aquí es donde empecemos a temblar, de verdad, nos va a llamar a cuentas. Tenlo en cuenta, ¿ok? Porque dice aquí, ya pastor, un segundito. Voy a leer Génesis 50, versículo 25. Dice, así Joseph hizo que los hijos de Israel juraran diciendo, cuando Elohim tome nota de ustedes, escuchen, tome nota de ustedes, ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Cuando tome nota de ustedes. ¿Qué dice? Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Porque Moshe en verdad dijo: Yahweh su Elohim les levantará de entre sus hermanos a un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escuche a aquel profeta será excluida del pueblo. Dios mío. Qué duro. Es bonito saber que nos va a llamar, que nos vamos a ir con Él, que creo en la resurrección. Pero me va a pedir cuentas. ¿Le obedecí o no? ¿Qué hice? Obedecí al Señor, porque el apóstol Pablo dice que es mejor obedecer al Eterno que a los hombres. Amén. A mí el hombre me puede decir cosas tan lindas y puedo decir, wow, qué brillante, qué maravillosa enseñanza, pero si no tiene Torah y no veo que lo practique, yo no le voy a creer. Amén. Yo no. Y sabes, si tú no le crees a las palabras de nuestro Mesías, ¿cómo puedes decir que te vas? Si no obedeces, ¿qué nos dijo? Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Si nos amamos a los otros, o sea, los unos, el pueblo de Dios, aman a los otros, ¿verdad que no? Ay, estos son unos pecadores, hijos del diablo, levantados de doctrinas de las profundidades del infierno. Ora por ellos, porque tú y yo estábamos ahí también, y hablábamos eso también, y creíamos en eso también, y seguíamos levantando a los ungidos. Aquí los llevábamos en los hombros. Esa es la verdad. ¿Cumplimos? ¿Verdad que no? Que nos amemos los unos a los otros. Hoy, ¿cómo están las familias? Hoy, ¿cómo están las iglesias? Hoy, ¿cómo están como hermanos? ¿Hoy amamos a Israel? Claro que amamos a Israel, porque hemos entendido que si le bendecimos, Él nos bendecirá. Y que es el pueblo del Eterno.
y que nosotros somos injertados a través del Mashiach, alcanzamos salvación. Pero si el pueblo no hubiera estado aquí en la tierra, ¿qué nos hubiera tocado a nosotros? Nada. Nada. Por eso tenemos que bendecir a Israel. De verdad, es la luz en medio de las naciones. Amén. Entonces, hasta que en el versículo, ahí en Hechos, por favor, capítulo 3, en el versículo 17, del 17 al 21, ¿me puede dar lectura, por favor, pastor? Dice: ahora, hermanos, yo sé que fue por ignorancia que ustedes lo hicieron, como también sus gobernantes, pero Yahweh cumplió de esta manera lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su Mashiach habría de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, y Él envíe a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yahushua el Mashiach. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Tremendo. Fue por ignorancia que practicábamos todo lo que practicábamos. Pero ahora conocemos al Mashiach y creemos en Él. Y es nuestra esperanza. Y si creemos en Él, vivamos como nos pide que vivamos. Si queremos tener shalom, si queremos tener tiempo de refrigerio, ese es shalom. El tiempo de refrigerio es shalom, shalom del Eterno. ¿Que se va a acabar este mundo? Pues sí, que se acabe. Yo solo sé que tendré vida eterna. Amén. Que van a venir y van a ser. Sí. Nunca dijo el Señor que este cuerpo sería eterno. Nunca dijo que estos huesos, que este cuerpo no se iba a morir. Pues tenemos que pasar muerte. Lo que sí dijo es que después de la muerte, si creemos en Él, viviremos. Aleluya. Viviremos. Ahora, Ezequiel capítulo 37, aquí el Eterno nos habla de unos huesos. ¿Qué huesos? ¿Sabes en dónde estaba parado el profeta? ¿Y a qué huesos se refiere? Los huesos de José. Tremendo. ¿Crees que vivirán estos huesos? Aunque es una profecía también hacia Israel, déjame decirte. Pero son los huesos de José. El profeta estaba viendo y el Eterno le dijo: hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Profetiza sobre estos huesos. Y dice que cuando profetizó, los huesos empezaron a temblar. ¿Qué había en los huesos? Vida. Estaba el alma. Había vida. Cuando nosotros morimos, los huesos están ahí, pero el alma es la que va a escuchar el llamado de la trompeta. Amén. Y vamos a irnos con el Mashiach. Amén. Por eso es que nos conviene, hermano, perdonen que siempre le esté diciendo, guardémonos. Perdóneme que siempre le esté estorbando cuando usted va a dar el paso al pecado. El Señor nos llamó a eso. Y cuando ustedes vean que nosotros vamos a dar un paso al pecado, estórbenos. Oren por nosotros. Oren por nosotros. Hay algo interesante. Aquí estamos hablando de huesos, pero no cualquier hueso. Huesos que tienen que resucitar, que tienen que cobrar vida. ¿Ok? Muchos dicen, no, es que ya no, la resurrección, la reencarnación. ¿Qué creen los cabalistas? Reencarnación. ¿Y qué te dicen? Mira, de verdad hasta te tratan de convencer con citas bíblicas y te ponen ejemplos bíblicos. De verdad. Dice que si no existiera la reencarnación, entonces
posible que Jezabel perseguía, Potifina, la esposa de Potifar, odiaba a Juan el Bautista y juró cortarle la cabeza, ¿verdad? Pero Jezabel perseguía ¿a quién? A Elías. Jezabel perseguía a Elías. ¿Para qué? Para matarlo. A Jezabel se le tragaron los perros, ¿verdad? Y Elías fue arrebatado. Pero, ¿qué pasa? Esto es serio. Cuidemos lo que escuchamos y lo que estamos viendo. ¿A dónde me meto? ¿Y qué me están enseñando? Porque esto podría convencerte a ti de la reencarnación, si no conoces la palabra. ¿Sabes qué dice? Dice, perdón. Se supone que, bueno, la que perseguía a Jezabel, Sí, claro. al profeta Elías, y el espíritu de profeta Elías era el de Juan el Bautista. A eso voy. Entonces la que perseguía a Jezabel, pues final a Jezabel, a Salomé, que después fue Salomé. El espíritu de Jezabel fue Salomé, pero era la esposa de Potifar. No, está bien. Ay, tienes razón, gracias. Era Es verdad. Herodina, sí, porque Potifar era de José. Herodina aborrecía ¿a quién? A Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista, el espíritu de Juan el Bautista, de Elías, estaba en Juan el Bautista. Y que reencarnó, ¿en quién? En Juan el Bautista. Y todo te lo dicen tan espiritualmente, con citas bíblicas, que te convencen. Por eso el pueblo pereció, porque no tuvo conocimiento. No está el Ruach. Necesitas ser guiado por un hombre y no por el Ruach. Y muchos apoyan la reencarnación, y eso es totalmente antibíblico. No existe la reencarnación. ¿Cómo es posible que vas a morir y luego si no, además si tu castigo, si tú te portaste muy mal y padeciste con tu carácter porque eras iracundo, pues probablemente el Señor te dé la oportunidad de resucitar en un león? ¿Tú crees eso? Hay gente, tú te ríes, pero hay gente que lo cree. Sí, sí. Hay gente que lo cree y que dice, bueno, yo voy a reencarnar. Quizá mejor cuido al perro porque no sé si sea el perro el que voy a reencarnar. Sí, hay muchos tienen animales y los cuidan tanto porque no saben si esos animales ahí van a reencarnar. Por favor, qué error. Pero por eso es que el pueblo está como está, porque creen fábulas. La Torá es la verdad. En esto creo. En lo que está escrito aquí creo. Amén. Porque han pasado siglos, siglos y siglos, y dice la Escritura que nuestro Elohim es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. No cambia, su palabra no cambia. Amén, amén. Y entonces, Y nunca. díganle al que está al lado suyo, qué bien que el Señor nos sacó de donde estábamos. Qué bien que el Señor nos sacó. Ya nos sacó de Egipto. Ahora moramos en el reino. Estamos esperando el reino. El reino. ¿Qué es el reino? Estamos llamando. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo Mashiach, ven pronto. Amén. Que venga tu reino, que venga tu reino. Muchos no quieren porque están trabajando para su reino, pero sí queremos que venga el reino del Eterno. Y entonces los perversos recibirán su paga. Amén. Y los Así es. justos serán justificados y tendrán su recompensa. Así que no te desanimes, no importa lo que digan o cuánto tiempo más falte. Si te tocó en tu juventud y ya tienes 50 años esperándolo, no importa. Dice la segunda carta de Pedro que no importa cuánto tiempo tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá. Amén. Así es. Y si mueres, bueno, qué padre, ¿quién no se quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere vivir la experiencia de ser tomado? Pero si nos toca, no te preocupes, vas a ser primero. Si nos toca morir, no te preocupes, vas
en escuchar y en levantarte. ¿De qué? Digo, no porque anheles morirte, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué quieres ser? ¿Primero o segundo? Los dos, digan los dos. No importa, Señor. Quiero experimentar las dos. Las dos, por favor. Híjoles. Vamos a ver algunas características. Por favor. ¿Por qué la Torá dice que José alcanzó la misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué dice que cumplió? Mira, si quieres tomar nota de esto, no vamos a leer todas las citas, pero dice que José observó la Torá, los mandamientos. Número 1, él demostró su fe. ¿La fe en quién? En el Eterno. ¿Dónde dice esto? Génesis 50, versículo 19. Esta sí quiero leerla, por favor. 50, 19. Pero José les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Elohim? No tengas miedo. ¿Qué les dijo el Mashiach? Manada pequeña, no temáis. No teman. No teman. Y también en Apocalipsis dice: no teman. Porque algunos de ustedes, el diablo los va a tentar y van a caer en la cárcel por 10 días. Pero no dice que te vas a quedar ahí. ¿Quién estuvo en la cárcel? José. Pablo y Silas. ¿Y qué estuvieron haciendo? Llorando. Ay, ¿para qué creí en ti? No. Alababan, adoraban al Eterno. Y por esa causa vino un terremoto tremendo. Y los que estaban en la cárcel, presos, fueron liberados. Es que el poder del canto, el poder de la oración, el poder de tu fe libera a los presos. El poder de cantar, porque cuando cantas con todo el corazón y cuando crees lo que cantas, tú misma, si estás en la cárcel, eres desatada. Amén, así es. ¿Pero qué voy a cantar? Entonaban alabanzas. Siempre se acordaron, no estaban tristes, confiaban. Si caían a un hoyo, decían: de aquí me sacará. Si eran perseguidos, decían: Él será mi escudo. ¿Qué piensas tú cuando vienen problemas a tu vida? Mi esperanza está en Él. Amén, amén. De esto saldré victorioso. Algo bueno hará el Eterno. Si me ha permitido pasar esta prueba, vendrá victoria. A Él le place usarnos, así como lo hizo con José. ¿Cómo es posible que José, después de que el padre le pone una túnica, porque antes no tenía interpretación de sueños, después de la túnica empieza a profetizar, empieza a interpretar sueños, tiene sueños proféticos? Cuando viene el manto del Eterno sobre tu vida, cuando viene el Ruach sobre ti, empiezas a entender. Amén. Empiezas a entender las profecías, empiezas a entender la palabra y tu caminar tiene que cambiar. Amén, amén. El segundo punto: no tuvo dioses ajenos. Siempre confió en el Eterno. Génesis capítulo 42, versículo 18. Esto es para que tú lo leas, porque de aquí te tienes que llevar tarea. Esto continúa. La historia se sigue escribiendo. La historia sigue con vida. Tú tienes que sentarte, tienes que hacer un espacio, después de salir de aquí, durante toda la semana, no sé de qué te alimentes, pero si esta palabra ha sido bendición para ti, anota, siéntate, tómate un momento y empieza a escudriñar, a leer las porciones. Génesis capítulo 42, versículo 18.
El tercer punto es que no pronunció el nombre del Eterno en vano. Porque cuando hizo un falso juramento, juró por la vida de Faraón y no por Hashem. ¡Qué interesante esto! En verdad, por el osito Bimbo. Pero no por el Eterno. Génesis 42:15. Te lo juro por mi madre. Él observó el Shabbat. Mire, escucha. Él observó el Shabbat. ¿Qué es observar el Shabbat? Guardaba el Shabbat, celebraba Shabbat. ¿En dónde dice eso? Génesis capítulo 43, versículo 16. Él honró a su padre, obrando de acuerdo con su deseo de visitar a sus hermanos. ¿En dónde está esto? Génesis capítulo 37, versículo 13. Él cumplió la prohibición contra el asesinato, rehusando obedecer la demanda de la esposa de ¿quién? De Potifina. Porque no la menciona la Torá, menciona su nombre. Es la esposa de Potifar, entonces le puse Potifina. ¿Se acuerdan? Nunca robó. Además, algo bien importante. Mira, él nunca reveló a su padre que sus hermanos lo habían vendido. Nunca. Sin embargo, cuando alguien te la paga, te la hace, te la paga, ¿no? Qué maravilloso. Los pudo haber acusado, ¿no? Le pudo haber dicho, mira papá, estos perversos de mis hermanos me vendieron, te engañaron, te hicieron sufrir todo este tiempo, papá. Sin embargo, mira, calladito, se vio más bonito. Él cumplió el mandamiento, tú no codiciarás, porque no deseó nada de la esposa de Potifar. Nada. Esto aplícalo a tu vida. Y si encuentras algo que esté fallando por ahí, bendice el nombre del Eterno, dobla tu rodilla y dile, perdóname. Quita por favor esto de mis ojos, de mi corazón, de mis oídos y de mi boca. Libra mis pies de caminar tras esto. Líbrame de todo mal. ¿Por qué? Porque queremos irnos con Él. Queremos ser levantados o resucitados. Amén. Podemos ponernos de pie. Amén, amén. La cremación, si leemos el profeta, ay Dios mío, se me olvidó. Amós, en el capítulo 2, habla acerca de la cremación. No, es que ya cuando nosotros estamos muertos, ya no podemos decir, ay, no me quemes, pero sí, el Eterno nos juzgará. Por eso con vida, ustedes enseñan esto a sus familiares. A mí déjenme en una cajita de madera para que más rápido se descomponga mi cuerpo, ¿verdad? A mí, sepúltenme en una cajita de madera, no me pongan lujos, por favor, y no me cremen. Líbrense de ser juzgados por eso, porque está prohibido. Lean por favor ese capítulo, y va a encontrar que no está correcto. ¿Ok? Gracias, hermana Pati. Vamos a orar. Póngase de pie. Bendiga el nombre del Eterno. No sé si pusieron mi canto. Sí. Bendiga el nombre del Eterno. ¿Usted cree, aún con todo esto que ha vivido y por todo lo que ha pasado, que Él vendrá? Que lo levantará, que lo resucitará. Adórele. Adórele.
Adórele. Bendito eres tú, Yahweh Sebaot, que nos puso en el vientre de nuestra madre, quien tiene contados nuestros días, aún los cabellos de nuestra cabeza. Nada te es oculto, nada. Te bendecimos, Yahweh, en esta mañana, por todo lo que nos has hablado, por todo lo que has hecho. Hemos hecho memoria desde el momento que nos rescataste, cómo hemos vivido delante de ti. Se nos cae la cara de vergüenza, porque dice tu palabra en Ezequiel 36, que cuando pecamos y blasfemamos y pisoteamos tu nombre, te causamos un gran dolor. Así es, Padre. Pero con todo y eso, aún hay esperanza. Nos amaste, nos rescataste, nos sacaste del error para traernos a tu luz admirable. Amén. Nos has mostrado al Mashiach. Así es, Padre. Gracias, gracias, porque yo creo en tu palabra, yo creo en tu promesa, yo creo que el que habló que vendría, vendrá, vendrá, Así es, vendrá, Padre. vendrá y no tardará. Amén, amén. Te esperamos, Yeshua, ya sea que vivamos o que muramos. Esperamos esta gloriosa venida tuya, Así poder es. estar delante de ti, pero gozosos, bendiciendo tu nombre y no temerosos de que seremos juzgados por no haber confesado en vida el pecado que ocultamos. Guíanos a tu verdad, Por favor, háblanos tu verdad, por favor. líbranos, por favor, del fuego eterno. Por favor, Padre. Por favor, te lo suplico. Perdona, perdóname, perdóname, perdóname. Por favor, Mashiach. Abba, perdóname. Así como tú llamaste a Lázaro, así como tocaste el féretro de este joven y le dijiste: joven, levántate. Yo quiero escuchar mi nombre. Yo quiero escuchar cuando me llames, ya sea que viva o que muera. Perdóname. Perdóname. Tú me levantarás. Amén. Tú me levantarás. Amén. Por eso vale la pena. Por eso vale la pena continuar. Aleluya. Porque tú nos pusiste el ejemplo. Así es, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Por favor, bendito sea. Guíanos con tu Ruach. Amén. No permitas que haya en nosotros pecado oculto. Por favor, Tú Padre. me levantarás. Así es, Señor. Tú me levantarás. Gracias. Ayúdanos. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra de esperanza, de fe, por esta palabra viva que ha estremecido hasta lo más profundo de mis huesos. Gracias porque una vez me recuerdas que tú vienes pronto, Amén. que no Amén. importa en dónde esté, Así es. que no Padre. importa lo que hayan hecho con mis huesos, que no importa si esté en lo profundo de la mar, de ahí me llamarás. Así es, Señor. Que no importa si estoy aún junto con celebridades, no importa, tú llamarás a todo muerto, a todo vivo para un juicio. Tú nos visitarás y pedirás cuentas de lo que hemos hecho. Ayúdanos a caminar Por favor. rectos Padre. delante de ti, a guardar tu palabra y a no profanar tu santo nombre. Amén. Amén. Ayúdanos a ser como el Mashiach.
Mashiach, a llegar a esa estatura de ese varón perfecto, que es nuestro Mashiach, en rectitud. Toda la honra y toda la gloria sean a nuestro Elohim. Gracias. Aleluya. Thank you.